Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Bueno, les recuerdo las redes, así nos siguen, sentidoanimal.tv en Instagram. Y recuerden que tenemos un WhatsApp, el 11 4417 0056. Así que se pueden suscribir en el canal de YouTube, o bien nos pueden, para mandarnos mensajitos por ahí, por el chat, o bien nos pueden dejar un WhatsApp y los leemos en el momento. Está como la música un poquito alta, ¿no? ¿Puede ser? Ahí está. Bueno. Hoy vamos a hablar de algo que nos atraviesa a todos los que amamos y trabajamos con los animales. Vamos a hablar de la conexión emocional entre ellos y nosotros, los seres humanos. Cómo se influencian nuestras emociones, nuestra energía y nuestro bienestar físico en ese vínculo tan especial que creamos con ellos. Así que para eso hoy traje 3 invitados muy especiales. Los voy a presentar. Y después nos sumergimos de lleno en las charlas y les muestro a los rescatados que trajimos, que hoy trajimos 2 rescatados de Huellitas del Oeste. Bueno, vamos con los invitados. Tenemos a Nicole Sherien, fundadora de Yoga with Them. Hola, Lau. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Muy contenta de que estés acá también. Esta semana nos vamos a ver mucho porque nos vemos hoy y nos vemos el domingo en un evento de yoga que vamos a estar con Huellitas del Oeste, con nuestros rescataditos más chiquitos. Bueno, Yoga with Them es un espacio que ofrece clases de yoga con perritos. Exacto. Yo estuve ahí como participando de la clase y además como cofundadora de un refu, y la verdad es que la pasé increíble las 2 veces. Qué bueno, sí. La idea es también, ayudar justamente al refugio. Con Huellitas del Oeste ya hemos hecho y ahora este domingo también, así que vamos a volver a vivir ese día y luego les vamos a contar un poco más de qué trata. Sí, por supuesto. Bueno, también tenemos a Carolina Marcó del Pont, que es licenciada en psicología, educadora canina, rescatista, especialista en intervenciones asistidas por animales y un montón de cosas más. Educadora felina. Educadora felina también, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme a ustedes. Bueno, y tenemos a Baltasar Nuosi, médico veterinario, etólogo y fundador del Caniclub en Argentina, que el Caniclub, corregime si me equivoco, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objeto la creación de espacios de bienestar animal y la concientización de la importancia de satisfacer las necesidades físicas, emocionales y sociales de los perros. Todo eso, Estuve estudiando, ¿viste? Sí, a todo. Muy bien. Bueno, y un montón de cosas más también, muchas porque cosas más que podemos la charlar. lista era muy larga. Es muy larga, pero bueno, vale la pena. Bueno, entonces acá tenemos un eje común entre ustedes 3, que es la conexión cuerpo, mente y animal. Así que bueno, acá quiero que me digan ustedes, desde sus miradas, desde sus disciplinas, el yoga, la psicología, la etología, el deporte, ¿qué les pasa cuando piensan en esa conexión tan profunda que se da entre los animales y los humanos? A veces es algo, para mí particularmente, difícil de explicar porque hay cosas en las que, tal vez ellos que son más especialistas, ¿no?, en su comportamiento, veterinarios y demás, tienen una respuesta un poco más técnica. Pero de este lado, cuando vivenciamos las clases de yoga con perritos, es increíble que hay una magia que sucede, o sea, que no se sabe cómo explicar, yo no sé cómo explicarla bien, ¿no? Pero es impresionante cómo energéticamente nos alineamos con ellos, ¿no? O sea, como ellos actúan como un corregulador emocional nuestro, y es impresionante cómo cuando estamos con energía más arriba, ellos están en la misma frecuencia. Cuando nosotros bajamos, también, o sea, ellos bajan, y esa conexión que se genera, a mí particularmente me parece magia, ¿no? Porque a veces es como decir, wow, qué loco, o qué loco cómo vemos a ellos interactuar muchas veces con una misma persona, como vieron que hay personas que atraen muchísimo a los animales y otras, por el contrario, que los repelen. Sí. Y yo creo que ellos saben mucho más que nosotros identificar como esta energía, si nosotros estamos como
incluso o con miedo o con distintas emociones, ¿no? En el cual puede ser que ellos se sientan más cómodos o tengan un poco más de tensión. Ujú. Eso es un poco mi opinión de que, no sé, hay cosas en las que ahí suceden. Bueno, esto que ella menciona está estudiado, de hecho, hay estudios que comprueban que, por ejemplo, a perros que están por competir en agility les miden los niveles de cortisol al tutor y al perro, y si el tutor tiene niveles más altos, el perro quizás también tiene niveles más altos. Entonces hay estudios científicos que comprueban esto que vos decís, que es un poco el contagio emocional que se suele dar. Y muchas veces cuando llegan a consulta para educación, lo que vemos también es que hay cosas que tiene que resolver el humano de Total. ese animal para poder ayudarlo a ayudar al animal. Ujú. Bueno, sí, pasa muchas veces cuando rescatamos animales. Yo siempre me voy para el lado del rescate, ¿no? Que, bueno, de hecho me pasó con Yogi, que es uno de los que devolvieron, el que devolvieron hace 2 semanas, que cuando lo fui a buscar estaba completamente alterado. Se subió al auto llorando, alterado. Llegó a mi casa, bueno, obviamente no fue instantáneo, pero al otro día bajó 10.000 revoluciones, porque claro, en mi casa están todos muy tranquilos. Tengo uno que es medio saltarín, pero bajó mucho y después ya estaba muchísimo más tranquilo y iba con la onda de la casa. No sé bien si fue justamente eso, la onda de la casa pero bueno, es verdad que absorben todo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con el deporte? ¿Qué te pasa a vos, Balta? Bueno, a ver, el deporte es algo que nos relaciona, nos vincula desde un lugar como muy primitivo con los animales, principalmente con los perros. Entonces, como el deporte para nosotros es un juego, y para los animales, para los perros, perdón que me confundo siempre porque atiendo muchos animales, no solo perros, entonces como siempre generalizo los animales. Bueno, es pero un el juego. canicross es... El canicross es un juego con el perro. Con sí. los perros, sí. ok. Bueno, el deporte nos vincula con ellos desde lo más primitivo, o sea, desde lo que decían que somos animales, en definitiva, y vamos a cazar con Z, entre comillas, cuando hacemos deporte, tanto sea en agility o en disco o en canicross o en cualquier otro deporte que se haga. El juego de cacería, que es una secuencia, que tiene una secuencia evaluado visto desde la etología clínica, es una secuencia con lo cual al perro le permite ser perro, le permite sacar lo más, digamos, su esencia. Claro, lo más visceral de él. Y en definitiva, si vos vas para atrás, el ser humano es un cazador también, porque al principio éramos recolectores, después se descubrió el fuego, la piedra, y bueno, somos cazadores. Y eso es lo que nos une con ellos. Entonces, a través del deporte, si nosotros podemos simular una cacería, hay un win-win de los dos lados desde el punto de vista biológico que nos vincula mágicamente, coincido. Es una magia, pero más que una magia, es un ritual ancestral el vínculo afectivo con nuestros perros. Entonces, desde ese lugar es fascinante porque al ser un ritual, uno le puede dar su toque mágico personal. Y eso es lo que vos decís cuando un perro va a buscar a una persona en particular o se te une de alguna manera. Bueno, es eso. Es magia, pero es magia biológica. O sea, tiene una explicación. Wow. Bueno, y mencionás mucho el tema del juego, y yo tengo una pregunta con respecto a esto de tirarle la pelotita y que vuelva, tirarle la pelotita y que vuelva, tirarle. ¿Eso se puede considerar juego? ¿Está bien? Porque hay muchos adiestradores que dicen que ese juego, que para nosotros es un juego, como que no tiene sentido para ellos. ¿Cómo lo ven? No sé si alguien quiere opinar, pero yo creo que la pelotita, digamos, fundamentalmente el juego de la pelota no es un juego de cacería. Entonces, es llevar, traer, morder, incluye la parte de la cacería, perseguir, que te la devuelve, cambiarlo por otra y luchar. Y cuando uno juega con una pelota no hay lucha. Entonces, más allá también de lo peligroso que es utilizar pelotas de tenis, todo eso, que ya sabemos, no es el mejor juego. O sea, si pudiera elegir, elegiría otro, más fundamentado en el cerebro del perro, ¿sí? Lo que pasa es que es muy fina entre el juego y la obsesión, hay un límite muy fino, en el cual si yo juego siempre a lo mismo, porque mi perro me lo pide, termino como generando una obsesión en el perro, ¿sí? Entonces, que es una patología.
un trastorno obsesivo compulsivo en los perros. Se ve mucho en los Jack Russell, por ejemplo, que le tiras la pelota y te la traen y no va a la plaza y no juega con otro perro, y no es algo que sea funcional al comportamiento del perro. Pasa lo mismo, por ejemplo, la gente que le juega con láser a los gatos, que no puede culminar la secuencia de cacería y lo frustra mucho. Entonces, eso como que también es muy fino. El ser humano tendría que aprender a jugar. Tendríamos que aprender a ser más chicos de vuelta. Sí, es como que el juego de la pelota es una parte de esta secuencia que él menciona, que tiene un montón de pasos distintos, y por ahí el juego de la pelota tiene solo la persecución y el atrapar y traer, y le falta todo lo demás. No es que esté mal, digamos, jugar con la pelota, porque tampoco es que, ay no, yo estaba jugando a la pelota con mi perro, le estoy haciendo un mal. No, hay perros que lo disfrutan y es uno de los juegos que se puede hacer, pero está bueno que no sea el único y que no sea lo único que haces, y que si tu perro se obsesiona un poco con la pelota, sí, entonces por ahí elegí otro tipo de juego. Total, yo siempre digo que para todos los que estamos en el mundo del rescate o todos los que trabajan en algo relacionado a los que están en contacto con animales, es importante hacer algún cursito de adiestramiento, no para ejercer, no para ser adiestrador, sino para entender esto, ¿no? Yo a veces veo a uno de mis perros que, bueno, él no me rompe nada, pero si dejo las pantuflas afuera, las agarra. Y las pantuflas ya se convierten en sus conejos. Yo siempre lo veo que la agarra y va y como que tironea de un lado para el otro y digo, listo, ya está, no es más la pantufla, es un conejo para él ahora, es su presa. Claro, la ¿no? presa. Entonces, bueno, es un poco también observarlos y ver y hablar el mismo lenguaje que ellos. Sí, yo creo que por ahí más que curso de adiestramiento sería un taller de comunicación. Sí, porque es lo mismo. La forma de comunicación es muy distinta a la del ser humano. Entre ser humano y ser humano, entre otra especie y el ser humano. Entonces, aprender a comunicarnos es clave. Entonces, para hacer yoga, para cualquier tipo de... Sí, para traer un animal a casa, o sea, siento que, no sé, entenderlo. Total, o sea, yo... bueno, ya mis dos perros tienen 10 años, pero cuando adoptamos a la mamá, quedó embarazada o sea... Muy loco, como fue, o sea, ni siquiera, viste, cuando no nos habíamos dado cuenta y de pronto como, ¿qué pasó? Lo llevamos al veterinario y tenía, bueno, era su primer celo, claro, nunca había demostrado nada, bueno, nada, y nos quedamos con 2 de esos perritos. Y hoy, 10 años después, hubiese agradecido tanto si hubiese tenido una charla de adiestramiento antes, que me pueda enseñar, porque los primeros 3 meses de un animal son la ventana de aprendizaje más grande que ellos tienen. Y bueno, ya después, o sea, incluso me quedé con 2 machos en las que tuvieron y tienen peleas. Entonces he pasado por adiestradores, de etólogos, o sea, todo. Pero bueno, tal vez si yo hubiese tenido esa información previamente, antes de tener un animal en nuestra casa, hubiésemos sabido cómo darle lo que ellos necesitaban, entender su lenguaje y poder estar como a la altura, ¿no? De sus necesidades, no sé, porque a veces con todos los adiestradores que han pasado, nos han educado a nosotros los humanos. Sí. O sea, ustedes tienen que cambiar esto, ustedes tienen que hacer esto otro y tienen que moverse de esta forma para con ellos y entender cuándo van a pasar cosas. Y nada, digo, qué lindo hubiese sido si hubiese sido al revés, ¿no? O sea, y creo que hoy casi ninguna de las personas se pone como a investigar. Hoy hay mucha más información gracias a las redes sociales y demás, pero antes tal vez no había tanta información accesible para decir, bueno, ¿cómo me educo yo como tutora al momento de traer una mascota a casa, ya sea un perro o ya sea un gato, ¿no? Siento que eso tiene que ser como medio un requisito, ¿no? Sí, es que creo que somos de la misma generación, y esto lo repito en todos los programas, somos de la generación en la que por ahí no se hablaba de todas estas cosas. De hecho, yo me acuerdo de ir a la veterinaria y que vendan tortugas, o sea, era una locura, mucho menos sobre adiestramiento, pero también es verdad que hay diferentes ramas del adiestramiento, y que cada adiestrador tiene su librito, y que además hay cursos muy, muy, muy cortos para ser adiestrador. Y cada vez que estoy caminando en la plaza y se acercan los vecinos, no, porque recién la semana pasada empecé con un adiestrador, y yo siempre digo, vean dónde estudió, ¿no? Porque
el mensaje erróneo también, creo yo, ustedes me dirán, puede llegar a arruinar al animal, ¿no? Sí, y esto que dice ella, de que es verdad que en las redes sociales hay muchísima información, también hay muchísima desinformación. Total, sí. Entonces hay que tener cuidado también y tener criterio, de alguna manera, de lo que uno está consumiendo. A mí no me gusta tanto la palabra adiestramiento. Si bien son palabras y se usa, y si yo digo soy adiestradora, todos lo entienden, aunque cuando digo soy educadora felina me dicen, pero no sabía que los gatos se adiestraban. No, claro, porque yo no adiestro a los gatos. Le digo, yo asesoro a las familias a qué es lo que le está pasando a ese gato, qué es lo que necesita, cómo se lo puede ayudar. Y lo mismo con los perros. Entonces ahora ustedes van a empezar a ver que se usa mucho más la palabra educador, porque educamos también al humano, no es educar al perro, Totalmente. es educar a ese humano para que ayude a ese perro, porque aparte si yo voy y adiestro al perro, como antes que se lo llevaban y te lo devolvían a adiestrar y vos no tenías ni idea que habían hecho en esa clase, ¿y de qué le sirve? Sí, por ahí yo voy y el perro me hace caso a mí, pero el perro no vive conmigo, entonces no tiene mucho sentido y tampoco satisface tanto la necesidad de ese perro, sino de ese humano. Porque los humanos vienen con muchas expectativas y necesidades propias, pero no tanto, y a veces hay que ahí, bueno, tratar de hacer un equilibrio. Ahí es donde meto la psicología yo un poco para Total. tratar de que me entiendan que, bueno, está bien, vos querés todo esto, pero tu perro necesita todo esto. ¿Cómo vamos a hacer para que las dos cosas confluyan? Coincido, la palabra adiestramiento para mí hay que empezar a sacarla, igual que mascota, igual que dueño. Adiestramiento es cuando vos buscas es una palabra antigua donde vos buscabas una destreza, que el animal logre una destreza a través de la repetición y el control. Nada más viejo que eso. Wow. Entonces, fíjate que a veces nosotros repetimos palabras sin analizar Sí. el significado, digamos, la fibra de la palabra, de lo que decimos. Por ejemplo, decimos mascota porque nos enseñaron que una mascota es una mascota. Y no tomamos dimensión de lo que representa la palabra. O sea, cuando uno la nombra, la menciona, no importa, se te puede escapar, la puedes decir, igual que dueño. Yo tengo una lucha... Propietario, Tutores. dicen los veterinarios Tutores. encima. Propietario, una lucha constante y bastante sarcástica con algunos colegas porque se nos ríen, porque tratamos de, en vez de decir dueño, decimos tutor o decimos familia. Y se nos ríen porque por ahí no entienden que decir la palabra tiene una connotación. Cuando uno la dice, esto de ser consciente de lo que decimos. O sea, porque yo le puedo decir gordo a alguien y esa palabra puede significar algo para esa persona. Estamos hablando de un perro que no te va a replicar que vos le digas mascota, porque no tiene la capacidad de poder discernir eso, pero sí se la decimos a otra persona. Y en esto del vínculo afectivo, cuando yo digo mi mascota, Sí. estoy hablando de una cosa. No termino de hablar de una cosa. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo como ahí sentimientos encontrados, porque a mí me pasa lo mismo, pero ahora empecé a rechazar la palabra mascota, pero por una cuestión de que lo veo en todos lados, que no se dice mascota, mismo no sé, siempre hago el mismo chiste, en la próxima voy a aparecer y voy a decir hola, bienvenidos, nada más, porque hay un montón de palabras en desuso, que es verdad que hay que analizar y hay que ver cómo se comunica, especialmente los que tienen un micrófono adelante. Exacto. Es importante. Ahora, si yo que tengo ahora en este momento tengo 6 animales en casa y viven como reyes. Si yo digo la palabra, bueno, nunca más voy a decir la palabra mascota. No, pero ya ojo, es como que- que a mí se no me pasa escapa, nada. y yo la Sí. digo, y he dicho dueño a un paciente, a la familia de un paciente mío, Sí. y digo dueño y se me escapa. Lo importante es tomar conciencia, o sea, decir, Sí. uy, dije dueño, bueno, está bien. Para la próxima capaz que digo otra cosa. Más allá de la palabra, no tiene mucha importancia la palabra, importa lo que representa para Total. uno. O sea, vos decís mascota, mis mascotas, y son tu familia, y no Sí. importa, seguir diciéndola. Sí. El tema es cómo vos, qué es lo que representa para vos. Entonces, concientizar que una mascota no es una cosa, es el propósito de Bien. no cambiar la palabra, sino llevarla a la conciencia, decir, ¿por qué decimos dueño? Bien, Si bien. no soy el dueño. Es que creo ahí también que hoy en día está cambiando mucho el cómo nosotros los tratamos a ellos en nuestra familia. Antes era el animal tratado para cuidar la casa, o sea, Sí. cambió mucho el paradigma, ¿no? Sí, sí. De Por eso lo cómo adiestraban. ellos... Exactamente, ¿no? Para Yo hacerte recuerdo que feliz a antes vos. había programas de nombres muy conocidos que decís,
che, pero ese perro está sufriendo, ¿me entendés? O sea, se lo educaba desde el dolor o desde para que deje hacer algo, una cuestión horrible, y hoy cambió totalmente la forma de educar, o sea, la forma de... sí, o como le queramos decir, ¿no? Pero cambió mucho la forma de nosotros cómo a ellos, a un gato o un perro los tenemos en nuestra casa. Y yo me acuerdo que me han tratado de loca por decir que son como mis hijos, ¿me entendés? Y la gente me ha dicho tipo... Perrijos. Claro. Sí, pero A mí me son encanta mi la palabra familia, perrijo. ¿me No me entendés? gusta O cuando sea, dicen hijo, me gusta el perrijo. el perrijo, bueno, son mis perrijos, ¿me Y entendés? sí, Pero escúchame. me demandan muchísimo más. O sea, no tengo un hijo humano, ¿no? Pero la demanda que tienen ellos para mí, porque para mí son importantes, ¿me entendés? Desde su paseador, desde su comida, desde los controles veterinarios, o sea, hay un montón. Y mismo ni hablar de todas estas cosas de comportamiento, que a veces puede uno tener un perro o un gato que tenga un temperamento o un comportamiento más amigable, y si no otros en los que se pelean, como a veces pasa en mi caso, que son cosas que yo hasta incluso las he llevado a mi terapia, ¿me entendés? O sea, como la carga Tal cual. emocional que ellos me generan en todo sentido, en el positivo y en el de, che, hoy estuve todo el día afuera, tengo que volver, o sea, no, hoy no salgo, no voy a cenar porque estuvieron solos mucho tiempo. Bueno, y un montón de cosas en las cuales también son parte de mí, de mi vida en todo sentido, desde económica, emocional, física, y toda la estructura que se genera. Entonces siento que desde ahí un poco, y más en una generación como es la de las personas que tienen entre 20 y 40 años, ya toman a los perros y los gatos como su familia. O Total. sea, y muchas personas ya están decidiendo, o algunas dicen, no, yo no quiero tener hijos, yo ya tengo a mis perrijos, o yo tengo a mi gato, y tienen como esa percepción. O sea, y eso cambia mucho en cómo nos vinculamos con ellos y todas las cosas que hay detrás de cómo vamos investigando y cómo los vamos tratando, ¿no? Total. Sí, es que por el lugar que ocupan hoy en día en nuestras vidas ya no son como familia, son familia. Total. Y se habla de familia multiespecie, y es un concepto que se está acuñando ahora y se habla mucho porque son familia. Y tampoco lo que decimos no es cuestión de demonizar las palabras. No es que voy a estar hablando con alguien y me va a decir mascota y yo la voy a parar y la voy a corregir. Pero yo elijo qué palabras uso yo. Total. Porque son las palabras que quiero que la gente escuche de mí y se lleve de mi mensaje. Entonces, cuanto más las escuche de esta forma, más va a empezar a entrar el mensaje Sí. por Total. algún lugar, ¿no? Nos están escuchando de todos lados del mundo, de Neuquén, Barcelona, Puerto Rico, había otro Ahí por está Uruguay, mi prima Colombia. de Uruguay, mira, México. esa Agustina es mi prima. Hoy lujo! nos fuimos internacional. ¡Qué bien! Bueno, me encanta. Y Cami también es mi prima, mira. Mirá, toda la A mí toda la familia escucharme. me gusta más cuando dicen hijos que cuando dicen mi mejor amigo. Bueno, O sea, porque nadie le preguntó al perro si quiere ser Es tu verdad. mejor amigo. Es una mirada muy antropocentrista, me enoja Total. mucho. Total. No es que me enojo, pero sí me parece bastante egocéntrico decir mi mejor amigo. Bien. No nos olvidemos que desde la etología clínica el perro es un cautivo nuestro. sí. O sea, está cautivo. O sea, ¿por qué? Porque él no puede elegir dónde vivir, qué comer, cómo pasear. Y cuando decimos mi mejor amigo, por ejemplo, estamos siendo, desde esa egocentricidad nuestra del ser humano, bastante restrictivos en lo que el animal quiere, ¿no? O sea, vos a tu mejor amigo no le pones una correa y lo sacas a pasear, ¿o sí? Quizás hay alguno Uno que- dice acá, Me encanta. Santiago, que le dice la bendi. Me Sí. encanta. Sí, son las Ah, sí, bendiciones. las bendiciones. Mis bendiciones. Mirá Córdoba también, che, pero hoy es, bueno, me encanta. Hablaron un poquito del tema de socializar a los animales, ¿no? Y también esto lo veo, bueno, vos sabés que el otro día vino gente a casa, yo vivo en Aedo, te voy a contar algo. Y hablando con Laura, se llama la chica, le digo, estábamos hablando de los perros, le digo, ¿y el tuyo? No, yo tengo una que ahora, hace mucho yo la socializaba mucho, porque la llevaba a correr a un lugar con un chico que se llama Balta, lo conoce, me dice, le digo, lo voy a traer el miércoles Justo. a mi programa, justo. Así que bueno, sos famoso ahí también en deporte. Aedo. Pero bueno, la importancia, ¿no? Y también esto de yoga con perritos. Yo la primera vez que te contactamos para ir con nuestros rescatados, que tenían en ese momento 50 días, yo hacía poco había hecho un curso y había visto la importancia de que los cachorros en esa etapa
cuando son tan chiquitos, tienen que estar en contacto, no solamente entre ellos, los hermanitos, sino también con diferentes personas, sí, estímulos, personas de diferentes edades, niños, adultos, diferentes olores. Y para mí, a mí me pareció una actividad maravillosa. Obviamente para los humanos que estaban tomando la clase, pero también para los cachorros, que yo sabía que estaban en un ámbito cuidado e iban a estar en contacto, bueno, jugando entre ellos y con personas. Bueno, y a vos te pasa lo mismo, ¿no? Sí. En los deportes que organizás. Sí, tal cual. Sí. Sí, el deporte es eso. O sea, también el yoga supongo que es igual. Se trata de vínculo. Vínculo y vínculo. O sea, si vos tenés vínculo con tu perro, puedes hacer lo que quieras. O sea, pero se trata del vínculo. Y a veces la gente confunde qué es un vínculo, un buen vínculo. O sea, un buen lazo afectivo o lazo emocional. La gente cree que por ahí dándole buen alimento, sacándole a pasear, estableciendo, no sé, una buena cama, no sé, gastando plata. Sí, las necesidades básicas. Las necesidades Haces básicas. el check en toda la lista. Y la verdad que el vínculo es mucho más que eso. Es tener rituales, es esto de conectarse desde un lugar siendo perro y siendo ser humano y sincronizarnos en algo que los dos nos sintamos como satisfechos y como muy felices, ¿no? Y en eso de los rituales está el vínculo. O sea, jugar, establecer conexión de tipo deportiva. Si uno no hace deporte, no importa, pero puede salir a caminar. Pero en ese caminar hay rituales, no sé, tirar el palito, hacerlo nadar, o sea, cosas que uno tiene que tener como su vínculo particular con su perro, que hace que se genere un vínculo. Mirarlo a los ojos, hablarle. Las caricias. Tocarlo, olerlo. Yo siempre enseño dentro de nuestro club, les enseño a oler al perro. ¿Por qué? Porque el olfato y el tacto son como los sentidos más como primitivos. Vos pensás que nacen ciegos y sordos. Entonces, esos dos sentidos son los que apenas nace ya lo tiene. ¿Por qué? Porque eso lo vincula con la mamá. Al vincularlo con la mamá, ese sentido que es el olfato y el tacto es lo que le permite sobrevivir. Porque si no tuviera tacto, se muere de frío porque no llega a la mamá. Y si no tiene olfato, no se muere de hambre porque no llega a la teta. Entonces, si nosotros de adultos logramos replicar eso, oliendo al perro. O sea, yo siempre le pregunto, y esto le rompe la cabeza a la gente, porque es, ¿a qué huele tu perro? No me digas olor a perro. Entonces, y lo haces trabajar, ¿viste eso? Y en un momento encontrás la palabra. A veces es, ay, tiene olor a sol, uno me dijo una vez. O tiene olor a tierra. Me encanta. Qué lindo. No importa, cada uno le pone el nombre que quiera, pero es oler a tu perro, ¿se entiende? Y después el tacto también, en las caricias, los masajes, establecer diferentes estrategias táctiles en la comunicación con ellos. Es que al perro lo lleva a un lugar como súper primitivo, es como oler el perfume de tu abuela, por ejemplo, ¿entendés? O de tu mamá, que te lleva a lugares. Nada, si me pongo a hablar de esto me fascina porque es algo como muy lindo de ejecutar, digamos. Y a través del deporte lo hacemos. Y en el yoga ni hablar, debe ser igual. No, y aparte, imagínate cuando... Ahora voy a explicar un poquito... Ahí estamos viendo imágenes de la actividad de yoga. Buenísimo. Voy a contar un poco de qué es, ¿no? Como esta práctica. Estas clases de yoga son con todos perritos que están en adopción, tanto cachorros como perros adultos, en los cuales se realizan con distintos refugios, ONGs o rescatistas que llevan justamente esas camadas que han sido rescatadas. Entonces, durante la clase suceden muchas cosas mágicas. Desde la interacción que tienen bueno, primero la interacción que tienen entre ellos, ¿no? Porque muchas veces los perritos están en distintos tránsitos, porque es muy raro que a veces haya, no sé, 8 perros en un mismo hogar, sino que están en lugares diferentes. Entonces, se reencuentran ahí. Y para ellos es un momento espectacular porque se reconocen. O sea, se reconocen y mismo también está buenísimo cuando vienen adultos de otras camadas porque también en un punto los educan a ellos, como que les van marcando, ¿no? A veces hay cachorros que a ellos van, ¿viste? Con toda su energía y el adulto le pone un límite y ellos se quedan como regulando, ¿viste? Bueno, Fue tipo, ok. En etología se llaman adultos reguladores. Claro. Son los adultos reguladores que establecen equilibrio y hacen la homeostasis de la manada.
Claro, no, y eso es Y buenísimo. los de ver. amamos. Sí, los amamos. Los amamos. Total, El gato total. también, me parece, ¿no? Sí. Bueno, y a veces, por el contrario, vemos muchas veces que los adultos se ponen a la par de los cachorros a jugar a pleno, ¿viste? O sea, y como que imitan ese comportamiento. Y es buenísimo porque todos terminan como disfrutando y marcando como el ritmo, ¿viste? O sea, y se terminan como respetando mucho entre ellos. Y después, bueno, con la interacción con la gente, suceden muchas cosas, como hablaba al principio, desde que a veces las personas, llega una persona y todos los perritos se van a ellos, o a veces uno solo, y ahí es cuando la magia número 2 sucede si la otra persona estaba pensando en adoptar y de pronto conectó con ese animal indistintamente de sí, el color de su pelo, su tamaño, sus ojos, o sea, fue como... Sí, conectó desde otro lugar. Conectó, ¿me entendés? O sea, no... y bueno, así es como ya 90 perros se dieron en adopción, bastantes, sí, entre cachorros, adultos. Y bueno, la invitación es a eso, ¿no? A que la gente pueda venir a tener un espacio de conciencia, bueno, primero también de solidaridad, porque ya cuando vienen se recaudan fondos económicos para las ONGs. Y de poder aprender también todas las formas que hay de ayudar. Porque a veces las personas piensan que solamente adoptando están cambiando el mundo. Y no, hay un montón de cosas en el medio que son mucho más chiquitas que ayudan, ¿no? Desde transitar, desde ofrecerse como voluntario, nada, todo lo que es difusión, o sea, muchísimas cosas en las que nosotros le queremos transmitir a la gente de que puede sumarse. Entonces se genera también una comunidad, ¿no? Y bueno, por el lado de los perros, esto también, de poder, desde viajar en auto, que ellos aprendan a lo que es viajar en auto, a vincularse con otros animales, a estar con niños, personas adultas, y es muy loco ver cómo esto que decía al principio, las energías al principio van y van jugando y están, y cuando todos hacemos el momento de Shavasana, de la relajación final, todos se quedan dormidos. O sea, es increíble, yo lo viví, es increíble. Es increíble, sí. Es muy, muy lindo. Bueno, acá, como verán, esto ya estaba programado, por eso Coco se vino corriendo. Ahora, hoy les traigo un invento que es pura tecnología para nuestros compañeros perros y gatos. El Pet Kit Yum Share, un comedero automático con doble tolva, que son 2 compartimentos, y cámara HD. La doble tolva te deja cargar 2 tipos de alimento, ideal si tenés una mascota o si si tenés más de una mascota o animal o perro, gato. Dijo mascota, dijo. O si necesita una dieta especial. Todo se programa desde una aplicación, desde el celular, donde podés definir horarios, porciones y hasta ver en vivo cómo comen gracias a la cámara con visión nocturna y micrófono bidireccional. Lo que quiere decir es que vos les podés hablar y podés escuchar también si te dicen algo a través del ladrido. Además, la aplicación tiene un calendario de actividades para registrar paseos, vacunas o rutinas y la opción de crear un grupo familiar para que todos en casa participen del cuidado de los animales. Me encanta, es increíble esto. Ideal para, bueno, los que pasan muchas horas afuera y dejan a los animales solitos un par de horas, esto para mí es ideal. Así que, bueno, bárbaro. Y bueno, ahí estábamos hablando un poco de justamente esto, ¿no? Y por eso digo, ¿no? También de lo que hablábamos de la conexión y del vínculo, y que hoy ya no es tener un animal en casa y cumplir con las necesidades básicas, sino esta conexión. Y por eso los rescatistas estamos tan mañosos últimamente. Totalmente, que sí. Porque, bueno, una de las preguntas que hago yo, que también estaba en el chat, ¿qué opinan de aquellos que nos sacan a pasear a su perro? Una de las preguntas que hago es, ¿y cuántas veces por día lo sacas a pasear? No, los míos están acostumbrados a estar adentro. Listo, descartado. Y después me dice, bueno, pero al final tantos animales en la calle. Bueno, pero también, o sea, si todos los animales que rescato, yo como que me tomo el lujo de elegir a dónde van, ¿no? Y haces un vínculo con el animal Total. que rescatás. No lo vas a mandar a cualquier Totalmente. lado. Y una de mis condiciones es que paseen. Obvio. No sé qué Es que opinan. son Yo siempre les o digo, sea, tantos animales en la calle, salí y rescata uno entonces. Porque a veces quieren venir, claro, que se los demos ya con todo, ¿viste? Con la vacuna de castración y no sé qué. Total. Pero nuestros requisitos no les gustan. Bueno, salí y rescatá. Hay un montón de animales en la calle, sí. como vos decís.
Pero bueno, es importante, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el vínculo y cómo tenerlos y demás. Y si, bueno, y también si nos contacta una persona que tiene muchos animales en la casa y tenés el tiempo para dedicarle a cada uno lo que nosotros le dedicaríamos, porque si tenés más de 10 animales, y bueno, y tenés tiempo de pasearlos, bienvenido sea, si tienen lugar, si tenés el tiempo, pero bueno. Sí, y el dinero, ¿no? Y el dinero también. Yo creo que igual pasearlo no es garantía de vínculo. Ok, Porque bien, es verdad. A veces es mejor, a ver, siempre el paseo es bueno, siempre y cuando sea de calidad. Sí. O sea, cuando uno pasea al perro, casi digo mascota, cuando uno pasea al perro, necesita el perro explorar. O sea, el objetivo, el propósito del paseo es explorar, olfatear, Sí. Vincularse con otros estímulos, sociabilizar. Y a veces ves gente que pasea con el perro con el celular en la mano, está mirando el celular, una correa de Cortita. 1 metro de Sí. cadena y llevado de un collar. Y la verdad que para salir así es preferible que el perro no salga a pasear. ¿Por qué? Porque hoy en bienestar animal, antes se hablaba de las 5 libertades, no sé si eso lo saben. Sí, lo escuché nombrar muchas veces. En 1960 Sí. se estableció como una regla que eran las 5 libertades y hoy se habla de las 5 dimensiones. Ok. O sea, evolucionó a que Bien. no solamente hay que sacarlo a pasear, sino que tenés que sacarlo a pasear bien. Sí. O sea, no solamente tenés que tener espacio, sino que ese espacio tiene que estar acondicionado y enriquecido su ambiente para que pueda ejecutar conducta específica de especie. No alcanza con alimentarlo, sino que ese alimento que vos le das tiene que replicar la conducta específica de especie. Entonces, hoy se habla de no solamente qué, sino cómo. Entonces, en bienestar animal. Y eso está bueno como aclararlo porque mucha gente cree que, bueno, lo paseo 5 veces. Entonces, listo, 5 veces. Una correa de 1 metro y un collar. No, prefiero que desde la etología, por ejemplo, nosotros le explicamos a la gente, replicado el paseo en tu casa. Entonces, escondele comida, hacele escondida, jugar a la escondida. O sea, trata de generar, obviamente que en algún momento lo vas a tener que sacar, porque el perro, Total. si no, vive en una pandemia eterna, Sí. que le hace mal y se frustra. Pero sí hay cosas que vos tenés que replicar. Si tenés 2 minutos, 5 minutos para sacarlo, no lo saques. O sea, hace algo adentro de casa que replique la conducta específica de especie. Que Entonces, esto se aplica a todo lo que hacemos, ¿no? Ni mismo cuando estamos, no sé, estudiando o algo. Estar tiempo, mente y cuerpo en el mismo lugar. Yo me estoy obligando a salir a pasear Sí. con mis perros sin el celular. Sí. Porque es verdad Es que difícil, uno pero tiende bueno. a... sí, pero bueno, está bueno y la verdad es que es verdad que el vínculo, aparte ves cómo caminan y cómo huelen y sabes cuando te adelantás, sabes cuando Sí. están por hacer pichín y te das cuenta de que sí, les estás prestando otro tipo de atención y es Tal tiempo cual. de calidad. Totalmente de acuerdo, a veces quieren oler algún pastito, arbolitos y los dueños los arrastran para que sigan caminando, sí, es importante sacarlos a pasear sin estar mirando el celular o los que salen a correr y el perro corre a la par, eso es tremendamente malo para el perro, definitivamente eso no es paseo, bueno, depende mucho del contexto, el sí. contexto, sí, y si el perro está preparado para hacerlo. Yo sí, a veces, nosotros, por ejemplo, en Canicross, sí, una de los reglamentos. A ver, el canicross es considerado un deporte porque tiene un reglamento. O sea, Claro, tiene reglas. bien. Por ejemplo, a determinada temperatura no puedes salir a correr con el perro porque el perro no le hace bien. Determinadas superficies, como el asfalto, por ejemplo, hay que evitarlas lo máximo posible porque a sus patas no le hace bien. Y el perro siempre tiene que ir adelante, por ejemplo. Entonces, si el perro se te queda al lado o atrás, ya no estás haciendo deporte, Bien. sino que estás haciendo ejercicio. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí bien. Ahora, uno tiene que evaluar si el perro va corriendo al lado, si está desmotivado o está cansado. A veces está desmotivado, entonces parás, jugás un rato y arrancas otra vez. Pero se trata de eso, de establecer un vínculo afectivo a través del deporte, que está bueno. A veces no importa si está al lado o si está atrás, lo importante es que vos seas consciente de cómo está. Bien. Y ahí es donde empiezan a jugar otra cosa en bienestar animal que es relativamente nueva, que son los estados afectivos. Cuando hablamos de estados afectivos, hablamos de una valencia y una intensidad. Por ejemplo, valencia positiva, valencia negativa, e intensidad positiva, intensidad negativa. O sea, cuando, por ejemplo, vos estás haciendo algo con el perro, ¿no? Suponete que estás en una plaza, en un canil. Vamos a poner un ejemplo clásico. Estás en un canil y el perro está con miedo, con ansiedad, porque hay un perro más grandote que él que lo viene a provocar, ¿sí?
obviamente que se va a liberar cortisol, va a haber como mucho estrés del malo, y vos tenés que ser capaz de entender que esa situación vos la tenés que revertir. O sea, tenés que tratar de sacarlo del canil, o ponerte a jugar con el otro perro, o tratar de hablar con la familia del otro perro para que lo saque de encima, para que no esté... Entonces, ese estado afectivo negativo, ¿sí? Se diluye porque pasa poco tiempo. Ahora, si yo me pongo a charlar, a tomar mate en el canil, y mi perro está en un estado afectivo negativo 1 hora, media hora, 45 minutos, ya estoy afectando su bienestar animal. ¿Entendés? Bien. Y volvemos otra vez al cómo. Sí. No qué. O sea, Bien. ay, yo lo llevo al canil todos los Total. días. Y Lo el estoy perro- socializando. Claro, Sí, el lo perro dejo ahí. vuelve del canil peor que de lo que Sí. se fue. Claro, más estresado. Sí. Bueno, muy interesante, muy interesante. Tenemos una llamada ahora con Florencia Míguez. Flor, ¿estás por ahí? Hola, Hola, Flor, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Bueno, Flor, queremos que nos cuentes un poquito sobre el caso Batata. Danos, bueno, para los que no saben, contá un poquito de qué se trata y después te vamos a estar haciendo algunas preguntitas. Dale, bueno, primero que nada, gracias por invitarme a hablar de ella. Y bueno, a Batata la adopté en octubre del 2022, si no me equivoco, por medio de una ONG en donde yo era hogar de tránsito. Ujú. La tuve unas 2 semanas y ahí ya hicimos formar la adopción con un contrato de adopción, hasta ahí todo más que bien. Yo fui a participar del rescate de los animales, en donde me la llevé a ella y a 2 bebés. Ella fue Ella rescatada. que nadie se quería llevar porque estaban enfermitas. Fue rescatada de un allanamiento, ¿no? Un criadero clandestino, ¿puede Sí. ser? De un criadero clandestino en Capital Federal, lo cual Ok. estaba prohibido. Bien, se llevó a cabo el allanamiento, rescatan a la perra y vos la adoptás. Sí, ahí Batata empezó su vida en casa, tenía un montón de problemas de salud que los fuimos abordando uno por uno. Ujú. Y ella estuvo muchísimo mejor, se recuperó de un montón de cosas y de otras, bueno, la seguía padeciendo porque lógicamente era una perrita muy adulta. Ujú. Calculamos que tendría entre 8 a 10, 12 años. Wow. Ujú. Y la usaban para tenía tener cría tumores una y todo. otra y otra vez. Bien, raza Sí, bulldog Batata francés. tenía bulldog francesa. Bien. Tenía cicatrices de punta a punta en la panza porque les hacían cesáreas constantemente. Wow. Y la gordita era lo más buena del mundo. Y después de 2 años y medio más o menos en casa, me escribió una de las chicas de la ONG en donde yo transitaba y me dicen, che Flor, me llamaron, yo estaba en la oficina, me dijeron que la teníamos que restituir por orden judicial. Bueno, ahí intenté buscar abogado, ponerme en tema, averiguar, porque yo no, como al ser figura de tránsito, que no es reconocida legalmente, no había nadie que me ampare, ni yo tenía acceso a ninguna cuestión legal de lo que era el caso. Yo lo único que sabía era por medio de las chicas que manejaban el grupo, que a mí me habían dicho, caso cerrado, la perra y todos los perros que se habían rescatado, que fueron como 20, se quedaban en sus hogares definitivos de tránsito que los habían adoptado. Entonces yo estaba súper tranquila y llegó ese diciembre, obviamente entré en pánico y ahí fue cuando empecé a difundir todo lo de Batata. Pero la realidad es que para el momento donde yo me entero ya estaba sentenciada la restitución de la perra porque habían vencido todos los plazos legales para poder hacer algo al respecto, que eso era una responsabilidad de las personas que se hicieron cargo del rescate, que tomaron los animales, que fueron 2 ONG. Yo formaba parte solo de una. Y bueno, todo esto pasa porque la ley del maltrato animal tiene Es una locura. súper baja pena, entonces O sea, no había como un restituirla, marco para poder hacer algo al devolvérsela a esta gente que la hacía a sus parir. maltratadores. Que Sí, esta gente les ordenaron un allanamiento en primer lugar porque tenían una causa de maltrato animal que terminó prescribiendo porque te digo, los plazos de la justicia para las penas de maltrato animal son tan bajas que transcurrió ese año y medio, 2, y ya la causa se archiva. Entonces ellos quedan, entre comillas, limpios, pero esto no significa que ellos no sean maltratadores animales. Tenían perros, sí, en balcones, ahí, haciéndolos parir, los cachorros enjaulados, algunos enfermos, te digo porque se los transité yo, 2 tenían hidrocefalia, uno sobrevivió, el otro no, pese a
todo, y te digo porque iba a la veterinaria todos los días, todo lo que hicimos por los cachorritos. Y no estaban bien, los adultos estaban mal, Batata estaba súper mal, pero salió adelante y hubo 2 que fallecieron, de hecho, en sus hogares de tránsito. Y la situación, bueno, se fue pateando y la justicia ordenó entonces que Batata y otra perrita más tenían que volver con sus maltratadores en vez de las personas que la rescataron. O sea que la tuviste que devolver. ¿Dónde está ella ahora? Sí, en contra de mi voluntad. Mirá, yo no sé dónde está específicamente, tengo entendido y ella debería estar en la casa, en el domicilio de estas personas que la reclamaron, que es en Parque Chas. Bien. Supongo que en una casa, un balcón, cuando mi casa tenía con 5 perras, podía jugar. Ujú. Y lo que a mí más me indigna y por lo que estoy peleando hoy en día es por poder ver la Batata, si es que todavía está viva, saber si lo está, porque creo que como familia, mi mamá y mi hermana y yo que estuvimos atrás de ella, nos merecemos saber si ella está o no todavía, porque lo pensamos todo. Y saber algo de ella, saber cómo está, porque nos ultra indigna de saber que le dimos tanto cuidado a una perra que venía de vacaciones con nosotros, fisioterapia, todo, medicaciones, porque tenía un problema neurológico, de todo hacíamos con ella. Haya terminado de parar de nuevo con las personas que en vida, en sus mejores años, nunca le dieron nada. Entonces, ¿qué le iban a proveer estando ella tan mal? Si no se quisieron hacer cargo cuando ella era una perra de 10. ¿Qué iban a hacer cuando ya no podía ni caminar? Ujú. Flor, Dependía hasta de nosotras para ir al baño. ujú. ¿Y cómo está la causa ahora? ¿Qué es lo que vos estás pidiendo? Porque vi por ahí que no estás pidiendo que se te devuelva la perra, sino régimen de visita. Exacto. Bueno, en una primera instancia, cuando pasa todo esto, lo primero que pedimos fue formar parte del proceso legal. Perdón, me da el cachorrito un tracito. Pedimos formar parte del proceso legal y nos lo denegaron, como si no tuviésemos un interés legítimo. Entonces, lo que hicimos ahí fue mandar una carta documento a las personas estas, a los maltratadores de Batata, solicitando una audiencia para solicitar un régimen de visita o como compartida, una tenencia compartida sería. Es algo que nunca se hizo, es muy novedoso, pero queríamos probar absolutamente todo para decir, lo dimos todo. A esa audiencia no se presentaron, entonces al ellos estar notificados y no presentarse, se nos abría la vía legal para hacer un juicio. Y ahí estamos pidiendo nuevamente lo mismo, una tenencia compartida, donde la podemos ver a Batata, saber cómo está. Pero al nunca haberse hecho, entró como en conflicto esta situación de decir cuál debería ser el juzgado que resuelve esta cuestión. Entonces se fue pateando de juzgado en juzgado, familia, penal, y ahora está desde mayo en la Corte Suprema. Ok. Lo cual está trabada de mayo, pero sigue siendo un avance porque nunca llegó el caso de un perro a la Corte Suprema Cana. Bien. La primera. Bueno, hay que hacer fuerza y vi en el Instagram, decinos cuál es el Instagram, así te seguimos y bueno, y podemos firmar una petición ahí, ¿no? Sí, hay una petición y el Instagram es todos con una X, Ok. Batata. Ahí está. Todos por Batata, ese es el Instagram, vayan todos y hay una petición que se puede firmar, yo ya la firmé. Muchas gracias. Y hacer fuerza entre todos. Esto no Sí, puede estar obviamente. pasando. No, y seguimos pidiendo justicia porque sabemos que ya sea por Batata o por otro, esto va a sentar precedente para otros casos de perros rescatados de criadero. Y nada, y seguir inculcándole a las personas que la vía para tener un perro es adoptar, jamás comprar, y dejar de fomentar estos criadores que pese a sea una cría familiar o indiscriminada en un criadero clandestino, de todas formas está mal que cualquier persona vaya a lucrar a costas de un perro. Sí, a mí también lo que me indigna es que detrás de esta decisión de restituir al perro a la familia que, bueno, lucraba con ella, hay un ser humano con mucha falta de empatía que tomó la decisión. Y eso es lo que no puedo creer. Es que a mí eso fue una de las cosas que más me indignaba, ¿viste? Decir, yo sé que estas decisiones tienen nombre y apellido,
y no podés decirlo porque después te vienen y te dicen que no podés, que te acostan. Es una Nosotros locura. vivimos un calvario el diciembre pasado, allanaron mi casa, No, yo es me he una comunicado locura. con los abogados de la contraparte, me amenazaron, me reportaron, cuando yo simplemente, viste, quería, en mi grito de desesperación le dije, "Yo te compro el perro, ustedes venden perros, ¿cuánto, viste, cómo querés?". O sea, no, te vamos a reportar, me allanaron mi casa, me trataron de criminal, que te tenemos triangulada, que la tenés que devolver. Cuando yo en realidad, o sea, de todo esto también me enteré estando de vacaciones en la costa y me la llevé a la perra. Y Es, ahí como que entré en una desesperación de... Veía policía y decían, me vienen a arrancar a la perra acá, y recuerdo estar en el juzgado como una chica de mi edad más o menos me la sacó de los brazos cuando yo en realidad estaba pidiendo hablar con la jueza, y nunca más la volví a ver, y les pedí déjenme darle un beso antes de irme del juzgado, me dijeron que no. Y la cara con la que te miran como si vos fueses un criminal, y ahí hay cómplices de maltrato animal. Bueno, Flor, sentimos muchísimo lo que estás atravesando. Es increíble que tengamos que pasar por esto, porque la persona que tomó esa decisión es parte de la justicia, por así decirlo, porque no hay justicia, la verdad, de este país. Así que bueno, esperamos y vamos a hacer fuerza entre todos para que puedas volver a verla. Muchísimas gracias, ahí haciendo fuerza para que capaz esto llegue a los Va a llegar, oídos de la persona correcta que nos pueda ayudar. va a llegar. Y Y después bueno, queremos, agradecerle a mis abogados que son Lore, la Prebende, y las que le mandamos me un beso a ayudan todos los Lore. días a empujar Ujú. por Batata. Vas a ver que sí, y bueno, y después queremos fotito y video, o que nos vengas a visitar con ella. Me encantaría. Dale. Bueno, Flor, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un A abrazo. ustedes. Chau, chau. Un beso. Wow. Qué difícil. Sí, qué difícil, qué triste. Pero bueno, es parte de la realidad. Es parte de también, ¿no? Este vínculo del que hablábamos antes, el que decide involucrarse, que lo hace desde el corazón. Y también luchando con estos seres humanos que están del otro lado, que no sé qué se les pasa por la cabeza. Pero bueno. Bueno, vamos a terminar el programa con algún mensajito esperanzador de cada uno. Así, bueno, nos vamos... tenemos 7 minutos para cerrar y quiero que cierre cada uno con una frase, algo para todos los que están escuchando del otro lado, que están escuchando desde todos lados del mundo. Así que, bueno, nos vamos con algo lindo para cerrar. A ver, ¿quién arranca? Yo empiezo si quieren. Bien. Porque tengo algo que quiero decir. Bien, sí. Nada, yo quisiera que no nos olvidemos que los perros, los gatos, lo que sea, además de las características comunes que tienen en su especie, son individuos. Y entonces que cada actividad que nosotros vayamos a hacer con ellos es súper importante que los consideremos como el individuo que son, y que justamente aprendamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Aprendamos de comunicación de esa especie como para poder saber si ese animal está a gusto con la actividad que está haciendo. Yo que hago intervenciones asistidas con perros, esto lo tengo súper presente porque no es meter un perro en un consultorio, es ver si ese perro la está pasando bien también en el consultorio, si está cómodo, si tiene que salir un rato. Entonces me parece que es súper importante siempre tener en cuenta esto. Se habla mucho de los beneficios que tienen los animales para las personas y poco del beneficio que tiene para los animales lo que hacemos. Entonces, tratar de enfocarnos desde ese lado, porque acá siempre estamos del lado de los animales. Bien. Así que eso. Bárbaro. ¿Quién sigue? Digo yo. Yo creo que uno de los mensajes que quiero dar es que dejemos una huella positiva en los animales, en las personas. Creo que recién acabamos de escuchar un claro ejemplo en el que una persona podría haber cambiado la realidad de un animal y de una familia entera, y que hoy está pasando un momento muy delicado y que ni se fijó en el sentir de nadie, ¿me entendés? O sea, como dijeron, se la arrebataron de los brazos, y que nosotros hoy en día tenemos la chance de poder elegir cómo podemos impactar en el otro, o qué es lo que estamos haciendo desde a partir de hoy, aprender a cómo comunicarnos con nuestros animales, a cómo podemos ser más empáticos con el que tenemos al lado, y cómo podemos dejar una huella positiva, por más que sea súper chiquita, en un otro.
multiespecie hablando. Entonces, para mí es ver de dejar una huella de empatía, de amor y respeto, y que podamos ver un poquito más allá de nuestros propios ojos. Dejar huellas bonitas, me encanta. ¿Balta? Bueno. Vuelvo a lo del vínculo. Me parece que hay algo que a mí me gustaría que la gente pueda darse cuenta de lo que es el vínculo afectivo, porque a veces cuesta como identificar que es un buen vínculo, que lean El Principito. Porque en El Principito hay muchas frases y mucho aprendizaje sobre lo que es el vínculo con otra especie. Por ejemplo, con el zorro, cuando el Principito le dice que todo lo que se domestica es lo único que se puede conocer. Cuando hablamos de domesticar, hablamos de vincularnos afectivamente, de establecer una relación. Y muchas veces nos olvidamos porque creemos que el perro no tiene sentimientos o no piensa. Mucha gente todavía cree eso. Entonces, aprender a comunicarnos con ellos, aprender a entenderlos, hace que podamos vincularnos desde un lugar mucho más profundo. Y el perro es mucho más de lo que nosotros creemos. Es muchísimo más de lo que nosotros creemos. Entonces, no desperdiciemos esa oportunidad de poder vincularnos con ellos. Y ahí es lo que a mí me pone la piel de gallina, que una vez escuché una frase y todavía me pone la piel de gallina de mencionarla, que es: cuando nosotros tenemos un perro, nosotros podemos tener muchos perros después. Pero ese perro que tenemos hoy, nosotros vamos a ser su único compañero. Y durante esos 10, 15 años, 17 años, y ojalá cada vez más, siempre tengamos presente eso. O sea, vamos a ser su único compañero durante esa vida. Entonces, nosotros tenemos muchas oportunidades más, pero ellos no. Total. Wow. Es tremendo. Uf, qué fuerte. Bueno, hoy trajimos a 2 rescatados que en este momento están súper relajados, así que no los voy a molestar, pero todos nuestros rescatados los pueden ver en huellitasdeloeste.ar. Tenemos un montón, más de 25 animales en este momento. Los más difíciles son los adultos, así que los invito a ver a todos los rescatados que tenemos. Y bueno, yo termino con la frase que siempre digo: seamos un eslabón en esta cadena de amor, donde todos hacemos un poquito para hacer un mundo un poco más empático. Y hoy nos vamos con muchos deberes: leer El Principito, dejar el celular, estar aquí y ahora. No solamente con ellos, ahí se ve Luna, sino también en todo lo que hacemos, y no solamente en el vínculo que tenemos con los animales, sino el vínculo que tenemos con nuestra familia, nuestros amigos. Dejemos huellas bonitas, así que bueno, nos vamos con todos esos mensajes. Vayan todos al Instagram de Batata, todos por Batata, a firmar la petición. Flor se tiene que reencontrar con Batata. Les mando un beso grande. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que mandaron mensajes muy lindos. Nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas.